Vamos a invitar a la segunda participante del panel, Joan Lisbeth Sandoval Martínez, profesional de formación y contenidos, Leo, de la Biblioteca Pública, Julio Mario Santo Domingo, de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. Bienvenida, Joan. Vamos a tener 15 minutos para tu exposición y luego vamos a invitar tanto a Gustavo como a ti para tener una conversación en torno a las preguntas que nos han planteado los asistentes. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación a participar de este espacio y agradecer la invitación, sobre todo a las bibliotecas públicas, al espacio para pensar en las infancias y para pensar en los niños y en las niñas, ¿no? Entonces quisiera saber si puedo compartir mi pantalla, si me regalan el acceso para compartir. Muchas gracias. Y entonces agradecería si me indican, por favor, si se ve mi pantalla. Se ve tu pantalla, ¿La te estamos sugerimos que viendo? la puedas consignar en modo presentación. Ahí te vemos muy Sí, bien. ahí está. Listo, bien, muchas gracias. Bueno, esta intervención la he titulado Participación y construcción de ciudadanías críticas en las infancias, una mirada desde la biblioteca pública y un poco lo que llevamos preguntándonos durante mucho tiempo es cómo más allá del discurso un poco tan institucional y tan repetitivo que a veces pierde un poco conciencia y pierde un poco esta mirada crítica, cómo logramos hacer efectivo este derecho fundamental de los niños y de las niñas y las niñas a su participación y a la construcción de su propia ciudadanía, porque vale aclarar que no es un favor que le estamos haciendo a los niños y a las niñas el generar estos espacios, sino que es un derecho fundamental, ¿no? Que está en relación con su participación y con su construcción y su proceso de desarrollo, ¿no? Es importante pensar, digamos, en Colombia y bueno, en Latinoamérica en general hay un montón de cosas que están escritas, ¿no? Dentro de ese derecho que somos nosotros, derecho positivo, hay un montón de cosas escritas frente a los derechos fundamentales de los niños y de las niñas y frente a lo que hay de legislación en Colombia en las bibliotecas públicas, y que habría que leer también un poco en clave crítica, pero no me quiero detener allí, simplemente para decir que está escrito, que allí está consignado como derechos fundamentales y como una de las labores sociales y políticas de las bibliotecas públicas, ¿no? Ahora bien, me parece interesante pensar en un asunto y es que se le ha delegado normalmente este derecho o la garantía de este derecho a la escuela y a las familias, ¿no? Sin embargo, lo que quiero plantear en esta intervención es cómo la biblioteca pública se ha configurado como un escenario para que estos derechos de los niños y de las niñas sea posible y se hagan efectivos, ¿no? Entonces, me parece importante partir de algunas preguntas que nos lleven no a respuestas únicas, sino sobre todo a reflexiones sobre la práctica y sobre en lo que hemos avanzado desde las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces partamos entonces de la idea que me parece fundamental y es empezar a transformar esa idea de pensar en la infancia como una inversión a futuro, ¿no? Muchos de los discursos sobre el desarrollo integral y otros discursos están orientados hacia la formación de adultos competentes y productivos, ¿no? Ideas, digamos, típicas del pensamiento capitalista y neoliberal. Y me parece que tenemos que empezar a pensar entonces en que los niños y las niñas son importantes en sí mismos, no porque vayan a ser adultos con unas u otras características, sino porque son sujetos con unas capacidades y unas necesidades y unas preocupaciones en el presente, ¿no? Porque son sujetos con plena conciencia que están en una construcción permanente, pero en este presente, ¿no? Y eso va muy ligado también a la transformación de nuestra mirada adultocéntrica y por lo tanto hegemónica, como se ha mencionado antes, sobre el concepto de infancia, ¿no? O de las infancias. Entonces, me parece importante pensarlo primero como categoría histórica y cultural, ¿no? Que ha tenido como unas transformaciones y también en la transformación de nuestra mirada adultocéntrica sobre los niños y las niñas, ¿no? Entonces, quiere decir
que si seguimos viendo, por un lado, a los niños y a las niñas como seres vacíos, sin pensamiento propio, sin capacidades propias, pues vamos a seguir actuando en consecuencia y estos temas de participación infantil y su ciudadanía los vamos a seguir pensando de manera superficial. Sin embargo, si los pensamos justamente como sujetos de derechos, más allá del discurso, entonces los veremos como interlocutores válidos y esto nos permitirá construir junto con ellos y ellas y también comprender sus formas de participación, que dicho sea de paso, son completamente diversas, no son homogéneas, no son uniformes, y esto implica entonces que para hablar del ejercicio pleno de la ciudadanía en las infancias es fundamental poner sobre la mesa el reconocimiento de la diferencia y entender a los niños y a las niñas como sujetos con saberes y con pensamientos diferenciados. Quisiera entonces que pensáramos en la participación como ese proceso en el que los niños y las niñas pueden decir lo que piensan, manifiestan sus opiniones y sentires frente a los temas de su vida cotidiana, frente a temas que les afectan, pero también como un proceso de toma de decisiones, ¿no? A niveles, en diferentes niveles, pero toma de decisiones al fin y al cabo, sencillas o complejas, que tienen que ver también con su vida y con lo que pasa en su cotidianidad, con su forma de habitar el mundo, ¿no? Y también la participación como un proceso en el que el adulto es acompañante y mediador, y esto es fundamental, porque pensarnos los adultos como mediadores implica que veamos a los niños también como interlocutores válidos, que los escuchamos y que reconocemos justamente esa capacidad de agencia, ¿no? Y que generamos espacios de conversación y diálogo para invitarlos a buscar soluciones conjuntas a todas las situaciones que se presentan. Y me parece importante también mencionar algo que también ha sido, se le ha dado en muchas ocasiones una mirada superficial frente a la participación infantil, y es justamente esa construcción de su propia ciudadanía, porque se tiende a pensar que los seres humanos somos ciudadanos una vez cumplimos la mayoría de edad y una vez podemos empezar a reproducir los modelos que la sociedad nos impone, ¿no? Ahí sí somos adultos. Pero si transformamos esta mirada y empecemos a entender que la ciudadanía desde la primera infancia tiene es que ver justamente con ese ejercicio de participación y con el reconocimiento, digamos, de su parte, ¿no? De nuestra parte como adultos, pero de ellos mismos y ellas mismas también, de sus propios derechos y su capacidad de agencia, pues entonces empezamos a reconfigurar esas prácticas cotidianas que tenemos con los niños y las niñas y empezamos a ir en esa vía de participación y construcción crítica de las ciudadanías. ¿Sí? Entonces, la participación en la ciudadanía en las infancias, entonces, constituyen un conjunto inseparable que se construye a diario y es deber de todos nosotros favorecer estos espacios, ¿no? Bueno, y justamente entonces para establecer este puente entre el discurso y las prácticas cotidianas que lo hacen posible, me gustaría mencionar algunas cosas que dentro de las bibliotecas públicas y teniendo en cuenta su función social, cultural y sobre todo política, hacen posible estos escenarios de participación y construcción de ciudadanías, ¿no? Entonces, en este primer apartado, que subtitulé sobre acceso e inclusión, me gustaría decir que las bibliotecas públicas se han configurado justamente como escenarios democráticos y de inclusión en los que las comunidades pueden acceder a la información, al conocimiento, por supuesto, pero sobre todo a la construcción conjunta y colectiva de saberes, ¿no? Y de diálogo intergeneracional. Y en estos espacios, se, 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 se permiten y se posibilitan formas otras de pensar, ¿no? Es posible la diversidad. Y en esa idea de la inclusión también están entonces los niños y las niñas como, como voces completamente válidas y que han permitido la construcción de muchos espacios. Me gustaría mencionar dentro de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo uno de los proyectos más recientes que se ha constituido como un ejercicio de participación comunitaria y este es, como lo ven allí, la huerta comunitaria, llamada Huertoteca, que justamente está ubicada en el Parque de la Sala Infantil, ¿no?
Entonces se ha iniciado allí un proceso de recuperación del espacio que poco a poco se ha ido convirtiendo en un lugar de aprendizaje colectivo alrededor de la siembra, de la soberanía alimentaria, de la alimentación consciente, de la preservación de las especies y del intercambio de alimentos también. Y este proceso ha sido, pues, en este proceso han sido fundamentales todas las voces de los niños y de las niñas, como lo pueden ver en las fotografías desde la primera infancia, ¿no? Ellos han aportado de manera significativa a la construcción de este espacio. Entonces, todo el tema de siembra de semillas, el riego de las plantas, elaboración de compostaje, el mantenimiento del mismo espacio, el cuidado y el cultivo, han sido temas y acciones que se han compartido de manera conjunta, niños, niñas y adultos, ¿no? Y los niños han tenido como una voz muy especial en ese lugar. Y me parece que invitar a los niños y a las niñas a pensarse el territorio y particularmente su territorio y a pensar en los problemas de su comunidad y de la sociedad es en sí mismo un ejercicio que posibilita esa participación y esa construcción de ciudadanía, ¿no? Que además permite una configuración distinta para pensar en esa realidad y en ese mundo en el que se está habitando, ¿no? Genera además una lectura muy particular y me parece que una lectura crítica. Y ejemplo de esto es que muchos de nuestros niños y niñas de la biblioteca afirman de sí mismos ser cuidadores y protectores del medio ambiente, ¿no? Y esta es una iniciativa que está en otras bibliotecas de la red y que invitaría que en algún momento puedan acercarse a ella. Y otro espacio que me gustaría mencionar tiene que ver con la biblioteca pública como un lugar de investigación, ¿no? Y allí, lo que pasa mucho con la investigación y con los ejercicios de investigación es que con los niños o sobre los niños, es que los adultos solemos hacer afirmaciones y aseveraciones sobre los niños y sobre lo que pasa con ellos y ellas. Y poco lo hacemos con ellos y con ellas, poco les preguntamos sobre estos fenómenos que queremos investigar. Entonces, un poco en contraposición de esa mirada también adultocéntrica y también hegemónica, en la biblioteca pública y en la Julio Mario Santo Domingo llevamos a cabo un proceso de investigación junto con la profesional de servicios de la sala infantil de la biblioteca y tenía como fin comprender, sigue en construcción además, tiene como fin comprender cuáles son esos saberes de los niños y de las niñas entre 5 y 12 años de edad más o menos sobre violencia y reconciliación a partir de sus definiciones y de sus relatos de vida, ¿no? Y la intención era mirar un poco cuál era esa posición de ellos y ellas mismas en esos relatos, ¿no? Y era muy interesante ver cómo ellos se configuraban y se posicionaban con un rol protagónico en el que resolvían sus situaciones de conflicto de una manera práctica, de una manera rápida, de una manera consciente y además muy reflexiva. Y si quieren leer, digamos, dos de las definiciones de los niños, de las niñas que participaron del proyecto de investigación, incluyen además temas como la justicia, igualdad, equidad, que son temas que normalmente uno piensa que solo los adultos podemos abordar, ¿no? En Profesora segundo Joana, lugar, profesora Joana, nos sí, quedan 5 minutos para el panel. wow. Por favor. Bueno, Gracias. gracias. En segundo lugar, me gustaría que pensáramos un poco cómo los espacios de juego y exploración de los lenguajes de expresión artística se configuran también como espacios en los que los niños y las niñas tienen un lugar para ser escuchados y para poner en ejercicio justamente esa participación y esa construcción de su propia ciudadanía. Y por poner algunos ejemplos, las instalaciones de juego permiten que el adulto sea el que es guiado por los niños y las niñas en en esta propuesta de transformar el espacio. Entonces, como lo ven allí en la foto, además de que permite una apreciación estética muy interesante con el juego del color, con el juego de las formas y la disposición de los objetos, también permite que los adultos escuchemos a los niños y a las niñas para saber cómo ellos quieren transformar este espacio, cómo ellos quieren jugar y cómo ellos quieren, digamos, intervenir, construir, deconstruir, armar. Y a veces es un poco difícil porque el adulto siempre quiere decirle al niño qué hacer, ¿no?
pero las instalaciones de juego y otros espacios nos han permitido entender cómo los niños y las niñas participan de una manera activa en sus propios espacios de desarrollo, ¿no? Y me parece importante mencionar brevemente cómo las bibliotecas públicas, a través de las exposiciones, muestras artísticas, muestras fotográficas, también han incluido a los niños y a las niñas en este ejercicio de apreciación como estética, porque por lo general estos espacios de museos y exposiciones y etcétera son reservados para los adultos, ¿no? Pero las bibliotecas han permitido un poco que este ejercicio se lleve también con los niños y las niñas. Muchas gracias, Joan. En tercer lugar, para terminar, discúlpame, brevemente termino, me gustaría plantear esta relación inseparable que hay entre la lectura y las bibliotecas, ¿no? Justamente para esta construcción de la ciudadanía, y es un poco en dos vías. Por un lado tenemos el acceso, ¿no? Está el préstamo gratuito de libros y de otros materiales de lectura de calidad, lo cual es muy importante, y por el otro lado, los ejercicios, los programas de promoción y mediación a la lectura, escritura y oralidad, que también ya mencionó el profesor Gustavo, eh, pero me parece que son importantes en términos de lo que sucede con la lectura en diversos procesos y en diversos momentos, ¿no? Porque por un lado permiten como ese acceso a la cultura escrita, pero también intentan generar ese goce y ese placer por la lectura. Entendiendo placer no como algo fácil y como algo sencillo, que es algo, un error pensar en el placer como algo fácil y de simple recreación, sino justamente como una experiencia, como lo propone Jorge La Rosa. Entonces, en ese sentido, hay más o menos cuatro momentos en los que me gustaría mencionar de manera breve, ya que no tenemos tanto tiempo, pero que se dan y de los que hemos sido testigos en las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, inicialmente, como estas primeras formas de lectura, la lectura como esa puerta de entrada al mundo, ¿no? Desde que estamos en el vientre materno, y cómo el adulto permite esos espacios en los que reconocen el balbuceo, las miradas, este juego un poco de estar en contacto y en vínculo con el otro, se reconoce como una especie de diálogo y de interlocución allí con la primera infancia, con los bebés, ¿no? Y si se acompaña, por supuesto, de libros, pues digamos, hay una gran ganancia allí, ¿no? Ganancia no en términos eh, capitalistas, sino en términos, puede ser pedagógicos, si se quiere. Entonces, me parece importante que se mencione esto porque las bibliotecas justamente tenemos una intención fundamental con el hecho de acercar a los niños y a las niñas desde la primera infancia a esos ejercicios de lectura, ¿no? Y entonces, más adelante, este acercamiento con estas formas de lectura y a los libros mismos, primero como objetos de juego y luego como contenedores de símbolos y palabras, en los que se inicia esa interiorización del código escrito, pero también el que es posible empezar a jugar y a danzar como con ese lenguaje que nos presentan los libros. Y digamos, las bibliotecas públicas tienen un rol allí fundamental y es ofrecer variedad, ofrecer calidad también para que los niños puedan empezar a elegir qué leer, ¿no? Para que decidan qué leer, qué me gusta, qué no me gusta, cuándo leer, en qué momento y en qué lugar puedo leer. Y poco a poco, digamos, cómo se va generando este criterio lector y ese criterio lector que no se reduce ahora solamente al ejercicio en sí mismo de la lectura, digamos, de la decodificación, sino que se extiende a otros ámbitos de la vida misma. Entonces, así como yo elijo qué leer, también elijo en otros aspectos de mi vida, ¿no? Y esto sienta un precedente muy importante frente a lo que pasa con la lectura crítica, ¿no? Con la lectura crítica en, en términos de decodificación, por un lado, pero sobre todo en términos de pensar en el otro, de construir con el otro, de encontrarme con el otro allí en esos ejercicios pues de lectura, ¿no?
Y esta relación con la lectura se va nutriendo poco a poco habitar las bibliotecas públicas pues posibilita este acceso continuo y esta interacción constante con los libros, ¿no? Eh, y bueno, finalmente me parece que este criterio lector que se va configurando en los niños y en las niñas y que se manifiesta, digamos, en todas las prácticas sociales y culturales, no solo en la lectura, eh, se resuelve en una capacidad para pensar por sí mismos, ¿no? Y la lectura en clave crítica es justamente eso, esa capacidad para pensar por sí mismos que se alimenta de múltiples manifestaciones de la lectura y que genera también pues nuevas formas de pensar la realidad, ¿no? Entonces se abren espacios de reflexión en los que los niños y las niñas son protagonistas de sus ideas y de acciones que materializan esas ideas, ¿no? Y de las cuales las bibliotecas públicas han sido testigos, ¿no? Y ya para terminar, me parece importante decir que la lectura en clave crítica de los más pequeños les da la posibilidad de poner en entredicho el orden establecido de la sociedad en la que viven, para ponerlo en duda, para ponerlo en cuestión y para transformarlo además, ¿no? Poco refiriéndose a las escuelas, hace más de un siglo, John Dewey afirmó que el sistema escolar siempre ha estado en función del tipo de organización de la vida social dominante. Y este es un problema que en Latinoamérica no se reduce solo a la escuela, sino a otros espacios, ¿no? Porque por años la institucionalidad ha orientado sus prácticas hacia la reproducción de modelos dominantes de la sociedad. Y es por esto que las bibliotecas públicas, como escenarios de participación y construcción de tejido social, tienen un papel fundamental para escuchar y tomar en cuenta de manera seria estas formas Querida otras de Joan, ver nos del queda mundo solo de los 30 niños segundos para y de terminar con las su niñas. intervención. Acabo de terminar, simplemente para construir con ellos sociedades realmente democráticas, participativas e incluyentes. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Joan. Andrea, continuamos. Joan, desde la perspectiva de las bibliotecas públicas, muy brevemente para cerrar el panel de infancias críticas. Sí, yo creo que justamente esa configuración de identidad tiene que ver con el reconocimiento de, de que los niños y las niñas tienen unos saberes diferenciados y un pensamiento muy diverso, ¿no? Porque justamente lo que pasa a veces también, tanto como en la escuela como en espacios como la biblioteca pública, es que tendemos a homogeneizar todo, ¿no? Y lo que pasa en un lado, lo que se sabe en un lado, es lo mismo que sucede en el otro. Y eso desconoce definitivamente cuáles son no solo los saberes, digamos, de los niños y de las niñas como sujetos diferentes y diversos, sino que desconoce también los intereses que puedan tener ellos y ellas. Lo que decía hace un momento es que el adulto siempre tiende a decidir y a pensar por los niños y las niñas sin preguntarles primero, sin dirigirse a ellos para reconocer qué es eso que ellos sienten, piensan, quieren y pueden, en efecto, pensar del mundo que les rodea. Entonces, si yo impongo, si la institución impone, si el maestro impone, si el bibliotecario o funcionario, pues mediador, impone a los niños y a las niñas, no hay un ejercicio ni crítico por un lado, pero tampoco de configuración de su propia identidad, porque no tiene la posibilidad de decir, a mí me gusta esto, yo siento esto, yo pienso esto y opino esto de todo lo que está pasando en mi realidad, que además, dicho sea de paso, hacemos cosas que están lejos de la realidad de los niños y de las niñas, ¿no? En vez de congregarlos y de compartir esos saberes alrededor de lo que justamente viven ellos en su cotidianidad, en su comunidad y en sus familias, ¿no? Entonces, eso sería desde la biblioteca pública.